Saludos, mil bendiciones a cada uno de ustedes, mis amigos, mis hermanos. Les envío un fuerte abrazo desde la isla de Puerto Rico para ti y para tu familia. Hoy yo quiero tocar un tema que el Señor ha estado hablándome en estas últimas semanas. Y era que mientras leía las Escrituras en el libro de Mateo capítulo 5, el Espíritu Santo me detiene por un momento y me hace pensar, escudriñar, entender lo que Jesús quería enseñar. En ese tiempo Jesús estaba en el Monte de los Olivos. Había una multitud de personas allí esperando una palabra de Dios. Algunos estaban esperando una palabra de fe. Otros estaban esperando una sanidad. Otros estaban esperando una palabra de consuelo, de emoción. Una palabra que los llevara a comprender mejor lo que Dios quería para cada uno de ellos. Había una multitud allí. Y Jesús empezó a hablar de las bienaventuranzas. Y mencionó 9 de ellas. Pero mientras yo leía las Escrituras, el Espíritu Santo me detuvo en 2 de ellas. Y de esas 2 es que nace este mensaje para ti. Este mensaje te va a bendecir. Es mi oración a Dios que este 2026 no sea un año repetitivo de todos los años, con una imaginación de mejoría, pero no con un cambio real en tu vida, en tu alma y en tu corazón. Por eso escucha bien lo que Dios tiene para ti hoy. Jesús estaba en ese monte y empezó a leer. Y eso está en el capítulo 5 del libro de Mateos. Y él dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando la Biblia habla de la palabra pacificador, está hablando de alguien que puede ver en el espíritu, que puede ver y sentir el deseo de restaurar. Es un pacificador, una persona que anhela la paz entre amistades, anhela la paz entre una nación y la otra, anhela la paz entre familias, él anhela la paz y puede sentir que es la necesidad de que esa paz esté ahí contigo entre denominaciones. Un pacificador es una persona, dependiendo, claro, que pacificadores, yo estoy hablando de aquellos que son llamados hijos de Dios. Que podamos entender que hay una gran diferencia entre uno y otro. Y que podamos comprender lo que Jesús dijo cuando Él dice en una ocasión: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Luego dijo: no se confunda vuestro corazón, creer en Dios, cree también en mí. Pero cuando Jesús dice: yo no la doy como el mundo la da a entender que el mundo también tiene una paz. Esa es la paz que usted entiende que hacen unos tratados de paz, unas negociaciones, especialmente las grandes naciones como lo de China, Rusia, Estados Unidos. Y ustedes ven que hacen paz, Israel, Palestina. Y la gente empieza a hacer paz, las naciones empiezan a hacer paz, firman unos tratados. Y luego detrás de esos tratados, ellos tienen lo que se llama un armamento nuclear, un ejército, como para decirte: si no cumples, mira lo que tengo para ti. Jesús no está hablando de esa paz. Esa paz que supuestamente Rusia tenía. Y luego surgió el conflicto, donde han muerto tantas personas. Esa paz de Irán, Irak, de Estados Unidos, de China, con los países. Y luego viene la guerra. Esa paz de Gaza, con Israel, con Palestina. Y luego viene la guerra. Él no estaba hablando de esa paz. Es una paz destructiva, es una paz pasajera. Incluso hay una profecía acerca de esa paz que el Señor dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Porque es una paz que ellos quieren por el poder. Pero
Yo no te estoy hablando de ese pacificador. Yo no te estoy hablando de esa paz. Yo te estoy hablando de la paz de Jesús. Esa paz que tú puedes sentir en medio de la tormenta. Esa paz que tú puedes sentir en medio del fuego. En medio de la circunstancia más difícil de tu vida. Hay una paz que produce Dios en ti. Es la que Jesús te da. Esa paz que la gente puede ver en ti. El rostro de la gloria de Dios, de la paz de Dios, de la tranquilidad, la confianza, de tu fe en Dios, de tu fe en la palabra, de tu fe en lo que tú pides en la oración. Eso es lo que te va a distinguir a ti de las demás personas. Eso es lo que el mundo ahora necesita. Alguien que verdaderamente traiga paz. Alguien que verdaderamente sea una persona pacificadora en momentos difíciles, en situaciones incómodas. Que sea la paz de Jesús a través de la palabra, entrando por tus oídos y entrando en tu casa y en tu hogar. Yo he leído esos versículos y serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores. Ahora, cuando la Biblia dice y serán llamados hijos de Dios, debes entender algo. Que está hablando de personas que se han arrepentido de sus pecados, han aceptado el sacrificio redentor de Dios en sus vidas y han aceptado el perdón, han pedido perdón a Dios y Él los ha perdonado y los ha limpiado con su sangre. Por eso las Escrituras dicen que a todos los que creen, ¿en quién? En Cristo, les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Pero se tienes que convertir en una persona pacificadora. Quiero hablarte de una persona pacificadora y era Bernabé. Pedro tenía un conflicto y Pablo tenía otro. Eran los dos grandes hombres de aquellos tiempos. Pedro era el hombre que Jesús le había dicho: te doy las llaves de la iglesia y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tenía una autoridad de apóstol impresionante. Pero él creía que la gente y los judíos debían circuncidarse. Pablo es otro hombre de Dios que Dios llama, que escribe sobre 13 cartas en las Escrituras, que viaja no solo dentro de Israel, sino fuera de Israel. Llega hasta Roma, España, Italia. Dios lo usa de una forma muy hermosa, pero de una manera un poco diferente a ellos. A Pedro Jesús lo entrena mientras está en la tierra, pero a Pablo Él lo entrena aparte por 3 años y medio en Antioquía. Por revelación del Espíritu, ambos reciben una visitación sobrenatural de Jesús. Ambos son llenos del Espíritu Santo. Ambos tienen una palabra y un ministerio impresionante. Pero había un conflicto. Las iglesias tienen conflicto, los hermanos tienen conflicto, pero el problema no es el conflicto. El problema es cómo lo podemos resolver, cómo podemos permitir que el cuerpo no se divida, cómo podemos permitir que, sabiendo que tenemos a un Salvador llamado Jesucristo, que somos bautizados por el mismo Espíritu Santo, que fuimos limpios por la misma sangre, aunque la denominación sea diferente, aunque alguien piense algo diferente al otro en cierta manera, ¿cómo podemos trabajar juntos de corazón verdadero? Necesitamos un pacificador. Eso es lo que se necesita. Tú necesitas un pacificador, una persona ungida por Dios para traer la paz que tú necesitas. Y ese era Bernabé. Bernabé tomó a Pablo y lo trae a Jerusalén y le deja saber a los discípulos, a los apóstoles, que Pablo es una criatura nueva, que fue transformado, que fue cambiado, lleno del Espíritu Santo. Cuando un pacificador habla, hay una unción que es manifestada y el oyente empieza a sentir esa paz de Cristo. Porque es un mensajero directo del Señor. Y él fue y habló y hablaron allá, hicieron un arreglo y el arreglo fue este. Ok, nosotros nos quedamos predicando acerca de la circuncisión y tú, Pablo, sigue predicando lo de la incircuncisión. Hicieron un arreglo. Pablo siguió su camino y el otro siguió su camino y no empezaron a tirarse. E incluso se comunicaban, se llevaban bien, no como hoy día que por causa de que uno cree una cosa, la otra iglesia cree la otra, se separan. Eso no es ser pacificador. Entonces aquel hace todo lo que puede de una manera y el otro hace todo lo que puede de otra manera. Eso no es ser pacificador. Ahí tiene que haber una unidad y una comunicación. La Biblia enseña que en una ocasión Pablo estaba fuera de Israel, creo, y invitó a Pedro.
Y Pedro estaba con él y compartió con él y entendía el mensaje de Pablo y sabía lo que Pablo estaba enseñando allí. Pero de repente vino Bernabé, el mismo pacificador que había llevado a Pablo en una ocasión a Jerusalén junto a los otros apóstoles y había hablado de la relación que debían tener de la unidad. Él mismo vino también con otros judíos. Y cuando Pedro ve eso, Pedro se separa de los gentiles. Y Pablo lo ve y le llama la atención y le dice: tú, cuando no vinieron estas personas judías, tú comías con los gentiles, estaba lo más bien con nosotros. Pero cuando vino Bernabé y estos judíos, ahora tú te vuelves a judaizar, ahora tú te vuelves a la ley. La Biblia dice que aún Bernabé, por poco, también fue contagiado con esto. ¿Por qué? Porque hay personas que se contagian. No entienden el valor de la unidad del cuerpo de Cristo. No entienden que somos un cuerpo y que una mano sola fuera del cuerpo no puede trabajar, que una pierna sola por allá no puede trabajar, que necesitamos una unidad en el cuerpo de Cristo. Necesitamos ser pacificadores. ¿Por qué? El pacificador es un tipo de persona, aparte de traer paz, es uno que imita a Jesús. Es uno que aprende de Dios. Algo que me sorprende cuando Jesús está hablando de la bienaventuranza es que cerca de esa bienaventuranza que Él dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, dice esta palabra. Dice, y bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Está hablando de personas que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Y que por creer en Él tienen la autoridad, el poder de ser llamados hijos de Dios. Los hijos de Dios, los cristianos, necesitamos tener un corazón limpio. Y este 2026 no puede ser un año repetitivo, sino que tiene que ser un año de verdaderamente donde la pacificación de Dios, la paz de Él sea realmente tanto de nosotros, que la gente pueda ver en nosotros que tenemos un corazón limpio, un corazón justo. Necesitamos comportarnos como Jesús se comportaba. La Biblia enseña claramente esta palabra, y es que Él dice, la Escritura, que Dios estaba en Jesús reconciliando al mundo consigo mismo. Jesús era un pacificador. Por eso Él decía que Él era hijo de Dios. Porque los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Pero algo que distingue a un pacificador de Dios, a un pacificador del mundo, es un corazón limpio. Los que tenemos corazón limpio, veremos a Dios, dice la Escritura. Jesús dijo, los de limpio corazón verán a Dios. Y yo entiendo que la gente puede decir que nadie verá a Dios cara a cara, que nadie lo ha visto y puede sobrevivir. Yo entiendo ese punto tuyo. Porque aun cuando Moisés le dijo, muéstrame tu rostro, en otras palabras, dijo, muéstrame tu gloria, que significaba su rostro, en la persona real de Dios. Él le dijo que no, pero que lo iba a guardar en la peña, pero iba a poder ver la espalda cuando él pasara. Y cuando él pasó, él vio la espalda. Él vio a Jesús. Porque Jesús es la forma visible de Dios para nosotros. Si usted no puede ver a si usted no puede ver a Dios en Jesús, usted tiene que analizar qué pasa con su corazón. ¿Por qué no es limpio? ¿Dónde está el fallo? Cuando usted no puede ver a Dios, cuando usted ora por una persona y usted no ve a Dios que puede hacer el milagro, usted necesita analizar su corazón. ¿Por qué no está limpio? Y no digo que está completamente sucio, pero hay algo ahí, que hay una mancha que está estorbando. Cuando Él venga, dice que Él viene a buscar una iglesia sin manchas y sin arrugas. Él era un pacificador. Vino a reconciliar al mundo consigo mismo. Ese era el plan de Dios en Cristo. Cuando usted se levanta por la mañana y usted ora y siente esa presencia, usted está viendo a Dios.
Cuando usted ora por una persona y Dios la sana, sea de cáncer, sea de algún órgano, sea en alguna situación económica, sea de algún problema financiero, sea de un hogar que está destruido y de momento se reúne, el hogar se reforma de nuevo, usted ve a Dios. Cuando usted sale por la mañana y usted ve el hermoso día, usted ve la luna por la noche, ve el sol, el atardecer, hay gente que puede ver a Dios. Yo puedo ver a Dios en un pájaro a veces, en ese amarillo hermoso, turcán que le llama, turquián es un pájaro que es amarillo. Siempre que yo veo ese pichón, ese pájaro cerca, yo siento la voz de Dios que me dice, estoy cerca de ti, estoy contigo, mi Espíritu Santo está contigo. Y me ha sucedido muchas veces que digo, Señor, no te apartes de mí, quédate conmigo. Y de momento aparece ese pájaro por ahí. A mí me encanta ese pájaro, es amarillo, turpián creo que es, color orange, como bien lindo, con alas negras y una línea blanca. Es hermosísimo. Hay personas que siempre vamos a ver a Dios. Estamos viendo a Dios en sueños, en milagros. Yo entiendo, y te repito, no su gloria en su esplendor. Porque la Biblia dice, nadie ha visto a Dios, nadie verá a Dios y pueda sobrevivir por causa del pecado. Pero podemos verlo. Y la mejor forma de verlo es en Jesús. Porque Él es la imagen de Dios vivo. Es la forma en que Dios se manifiesta. Y Él vino a reconciliar al mundo consigo. Él era un pacificador. Él viene a traer paz. Pero Él tiene un corazón limpio. Necesitamos sentir esa pasión de amar a la gente, de amar al pecador, amar lo que Dios ama como Él lo ama, amar a las personas. Cuando las manchas en tu corazón de orgullo, cuando las manchas en tu corazón de grandeza, cuando las manchas de tu corazón te confunden lo que es la autoridad con amor, con la autoridad para que te reconozcan, cuando tú fallas y no tienes esa relación personal con Él. La palabra de Dios para ti es un libro, pero para los que somos pacificadores y limpios de corazón, la palabra de Dios es Jesucristo en nosotros. La palabra de Dios viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, Hebreo 11. Y penetra hasta dividir el alma del espíritu y discierne los pensamientos de la mente y del corazón. Cuando la palabra de Dios se vuelve real en tu vida. Yo hablaba con uno de mis hijos por algo que estaba sucediendo a nuestro alrededor y la bendición que estaba sucediendo en lo que él estaba haciendo. Y yo le decía, hijo, a veces entramos en lugares que no hay nadie y usted ve que empieza a llegar gente. No somos tan especiales, simplemente que creemos una palabra de Dios. Y la palabra de Dios estaba en la historia de cuando Jacobo, el suegro de él, le dice a Jacobo, yo sé que Dios me ha bendecido por causa tuya. Cuando tú lees la palabra y la crees, entonces la palabra tiene efecto en ti. Pero si tú no la lees y no sabes que está ahí, no va a producir nada en ti. Por eso bienaventurados los que leen las profecías escritas en este libro. Hay que leer la Biblia día y noche. Hay muchas cosas en la palabra de Dios que son versículos que yo nunca podré olvidar. No toquen mis ungidos, ni hagan mal a mis profetas. Y yo he visto esa palabra tener cumplimiento en mí. Ir por todo el mundo y llevar el evangelio a toda criatura. Esa palabra ha tenido cumplimiento. Toda la palabra de Dios tiene cumplimiento. Para traer pacificación, para traer paz. ¿Para qué? Para que la gente se reconcilie con Dios a través de Jesucristo. No hay nada más lindo cuando tú empiezas a vivir una vida lo más limpio que tú puedas. Que tú puedas despertar de madrugada y decirle al Señor, gracias por despertarme. A mí me gusta cuando yo despierto de madrugada y está lloviendo. A las 1, a las 2, a las 3 de la mañana. Y yo sé que Él lo hace porque me gusta. Y yo me rodillo a orar. Y es un momento tan especial. En la lluvia yo veo a Dios. En los rostros de personas a veces. Digo, tú eres alguien especial. En las conexiones de Dios con nosotros. Dios nos llama a ser pacificadores. A llevarnos bien. No hay más cosa más triste
que ver hermanos en la iglesia que no se saludan. A mí me parte el corazón, porque ¿dónde está el amor de Dios? Me duele las enemistades internas. Y cuando uno tiene el discernimiento de espíritu y Dios te revela, a uno le duele. Y uno se entristece porque tú quieres ver a la gente, a los hermanos y las hermanas unidos en amor y gozo y alegría. Iglesia donde la gente no se abraza, no se saludan. Iglesias donde hay excusas para que no te saluden, hay excusas para que no te abraces, hay reglas para que no ore uno por los otros. No, aquí no puede hacer eso. Es como que no, en la casa de Dios, en la casa de mi Padre. Yo hablo yo entiendo el orden y yo entiendo que no debe haber un desorden, pero limitar al Espíritu Santo. Hay que ser un pacificador. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y al lado decía, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando tú oras por alguien y Dios hace el milagro, tú ves a Dios ahí. Cuando tú ves una persona perdida en alguna parte llorando, usted se acerca porque usted ve a Dios ahí. Cuando usted ve a alguien en necesidad y usted suple, usted ve a Dios ahí. Si usted no puede ver a Dios ahí, usted tiene que arreglar ese corazón a que esté más limpio. Porque Jesús dijo en una ocasión, por cuanto estaba enfermo y no me visitaste, estaba en la cárcel y no me visitaste, tuve frío y no me diste para cubrirme, tuve hambre y no me diste de comer. Y le dijeron, pero ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo te vimos con frío, con hambre, en la cárcel y no te visitamos, no te vestimos, no te dimos comida? Y él dijo, cuando no lo hacen con uno de estos, cuando no lo haces con el hambriento, tú no ves a Dios. Porque si lo vieras, tú le darías comida. Porque ahí es que Jesús le está diciendo, me viste hambriento y no viste de comer. Si le hubiese dado de comer, es porque tú puedes ver a Dios. Es porque tú eres un hijo de Dios. Es porque tienes un corazón limpio. Es porque entiendes la palabra de Jesús que Él nos ha dejado escrita. Bienaventurados desde el monte de los olivos. Él le hablaba a aquella multitud. Y la gente estaba emocionada, conmovida y tocada por esa palabra. La unción que salía de Jesús era poderosa. En aquel tiempo la iglesia tenía un poder sobrenatural, porque estaba unida. Caminaban y la sombra de Pedro caía sobre la gente y eran sanados. Los enfermos los ponían en las calles, en los lugares, y eran sanados. Bernabé fue a un sitio en Israel, a Samaria, y dicen que la cantidad de milagros era enorme. Muchos fueron sanados. Hoy día tenemos los mejores métodos, las mejores formas de predicar. Hoy día predican hasta con GPT, mi hermano. Si usted supiera lo que Dios me reveló, yo no uso eso para predicar. Yo tengo una relación limpia y sincera con el Espíritu Santo. Yo no necesito que ninguna inteligencia artificial me enseñe eso. ¿Que es útil para otras cosas? Sí. ¿Se dañó el carro? ¿Le puedo preguntar algo? Sí. Un país o un pueblo o una historia del pasado de un presidente, algo, sí. Pero no para nada que tenga que ver con mi Dios. Nada que ver con el mundo espiritual. Para eso yo tengo un maestro, el que Jesús me dio y me bautizó con él, diciéndome, cuando el Espíritu Santo venga, Él os enseñará todas las cosas. Y luego dijo, y Él dará testimonio de mí. Y Pablo escribió, lleno del Espíritu Santo, que nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu Santo que está en Él, y nos las revela nuestro espíritu. Pídele al Padre por el Espíritu Santo, para que te convierta en un pacificador. Que cuando la persona esté triste, llorando, sin un aliento de vida,
por una causa de una enfermedad, tú puedas poner tus simples manos y decirle: puedo orar por ti. Me permites, porque el Dios que yo sirvo quiere sanarte. Y tú oras y el Señor sana. Cuántos milagros Dios hace a través de nuestras oraciones, no para orgullecernos, sino para dejarle saber a esa persona que en las manos de Jesús hay sanidad, que en las manos de Jesús hay vida eterna, que en las manos de Jesús hay un amor verdadero. El amor de Jesús no es como el amor de la gente. El amor de Jesús es un amor puro. La paz de Dios no es como la paz del mundo, disfrazada de armamentos, y aún así confirmando papeles y todo, rompen porque no tienen un corazón limpio. Están deseados dominar el mundo con su poder. La Biblia habla del corazón limpio, de los que podemos ver a Dios, de estos pacificadores que somos llamados hijos de Dios por causa de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Nunca te quites de ser un creyente cristiano. Nunca te quites ni te alejes de la presencia de Dios. Deja esa idea, quítate esa idea, quita esa mancha de tu corazón de grandeza y deja que Él sea el grande. Sal y lleva el evangelio de Jesús. Predica la palabra como es. Lee la Biblia, ayuna, ora. Dios te va a relacionar con gente que necesitan esa palabra. Te vas a sorprender. No hay nada más lindo que la vida cristiana que se vive con un corazón limpio. No hay nada mejor que tú no estar pensando ni en envidia ni en celos, que tú no estás pensando en que si es bien o mal. No, tú estás pensando en orar por todos. Te levantas orando por pastores que yo ni conozco. Ora por los hermanos en Cristo y por los que no lo son para que lo conozcan a Jesús. Oras por tus amistades, oras por todo. Ora por el que se enojó contigo, oras por todo y tú ves que luego vienen con una actitud cambiada. Y te saludan, te abrazan. Haz lo que Jesús hacía. Si tú no conoces a Jesús, quiero decirte, haz esta oración rápido conmigo. Dice: Señor Jesús, soy un pecador, pero sé que tengo la oportunidad de ser salvo. Un regalo que Dios me ha dado es lo que tú has hecho en la cruz del Calvario. Acepto ese sacrificio. Te pido perdón y creo que tu sangre poderosa me limpia todo pecado. Ahora, Señor, que me has limpiado, no quiero quedarme así. Entra en mi corazón y sé el Señor de mi vida. Y ahora que has entrado en mi vida, quiero aprender las Escrituras, quiero entenderlas. Revélamelas. Y sé que tú me las revelas por medio del Espíritu Santo. Así que bautízame con el Espíritu Santo para hacer la obra, para ayudar en el ministerio, para continuar lo que Jesús ha estado haciendo por más de 2000 años, para ser partícipe de esta salvación tan grandiosa. No dejes que nadie te robe la paz de Dios, ni el amor. No tengas miedo a nada ni a nadie, pero compórtate como un hijo de Dios. Compórtate con un amor y una fe inquebrantable. Compórtate como una persona de verdad que la gente puede decir: ese hombre o esa mujer es un hombre y una mujer de Dios. Que lo puedan sentir de lejos. Que tu abrazo, que tu saludo, que tu poquita palabra, ellos nunca la van a olvidar. Te bendigo y te envío un fuerte abrazo. Mi oración es que este 2026 no sea un rotunario año como los que vienes persiguiendo uno tras uno tras uno. Que esa palabra que has escuchado de que este año será mejor, que no sea la misma de todos esos años pasados, sino que sea una palabra ungida del Espíritu Santo para que verdaderamente sea un año mejor. Sea tu año de bendición, sea tu año de cosecha, sea tu año de anhelo, de deseo de buscarlo, de arrodillarte, de leer la Biblia, de mostrar el amor. Y que siempre la unción del Espíritu Santo esté contigo. Esa es mi oración. Y creo que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Es el nombre
Es el libro perfecto, que cuando el Señor venga, Él va a encontrar tu nombre ahí. Aleluya. Y vamos a estar en un cielo mejor y una tierra mejor. Muy pronto esto va a pasar por fuego. Como dijo Pedro, que la tierra iba a pasar por el proceso de fuego, los elementos estarán quemando. Pero el que está en Jesús no se quemará. Pasarás por el fuego y no te quemarás. Pasarán por las aguas y no te ahogarás. El enemigo se apartará de ti a causa de tu fidelidad con Dios, a causa de la unción de Dios en tu vida, a causa de la presencia de la gloria de Dios en ti. No se acercará, porque no puede. Las tinieblas nunca prevalecerán donde está la luz de Cristo. La iglesia la llama unidad, de una unidad sincera. Ora primero hasta que sientas eso. Habla con otros hermanos. Nosotros visitamos diferentes iglesias. Nos abrazamos con diferentes pastores y pastoras. No a criticar ni tocar temas que no son controversiales, sino que no podemos entenderlo porque no lo sabemos todo. Porque en la Biblia no hay nada controversial. La Biblia es perfecta. La palabra de Dios, aleluya, es viva y eficaz. Es la palabra más perfecta que jamás haya sido escrita. Es el libro mayor, más vendido en la historia. Ha superado los grandes libros, que algunos tienen 250 millones. La Biblia tiene cientos y cientos y cientos de millones. No hay un libro que lo alcance ya, la Biblia. El libro más vendido, porque es la palabra de Dios y permanece para siempre. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Confía en ese Dios verdadero, ese Dios todopoderoso. Levántate hablando con Él y acuéstate hablando con Él. Camina en el auto hablando con Él. Habla con Él todo el tiempo y tú vas a ver que vas a poder ver a Dios siempre. Los bendigo, los amo y les envío un fuerte abrazo. Que este 2026 sea el mejor de tu vida. Esa es mi oración por ti. Que Dios te bendiga mucho a ti y a tu casa. Y recuerda, ora, lee la Biblia y tú verás el rostro de nuestro Señor. Amén y amén. Bendiciones.